Muchas gracias. Bienvenidos, aquí estamos como siempre, todo tiene un porqué. Felices con este grupo increíble. Maravilloso. Sí, por supuesto. Un sotacito blanco. Blanco. Sí. Da lindo en cámara, ¿cómo ven ustedes? Sí, te da, llama la atención, pero Sí. no te lo había visto antes. ¿Qué quiere llamar la atención? Sí. Acá sí. estoy. No lo compraste, ¿no? No. Es canje. Es canje, claro. Perfecto. Me da cosa decirlo, pero sí. En la antigüedad, un trueque. Y esto tiene que ver con el programa. Mirá. Porque la pregunta es, ¿por qué existe el dinero? ¿Por qué? La plata, lo más lindo que tiene la vida, muy por encima de la familia, del amor. Ve arriba de todo el dinero, ¿no? Me parece, sí, realmente. Sí, en el caso tuyo se nota. La Le das barbaridad. demasiada importancia. Me encanta. Pero vamos a hablar del dinero en general. Y me parecía atinado, me parecía oportuno arrancar con el origen del dinero. Con este informe especial y después invitados para que nos expliquen. Vamos a ver. Mucho tiempo antes de que existiera el dinero, se usaban diversos bienes que se intercambiaban a modo de trueque. Con el trueque, un individuo que poseyera cualquier excedente, tal como una medida de grano o una cantidad de ganado, podía intercambiarla directamente por algo que se percibiera de valor similar, tal como un crisol de arcilla o una herramienta. Así, antes de la aparición de los billetes y monedas acuñadas, se usaban diversos elementos para el intercambio de bienes o servicios. Algunos de ellos fueron, además de los metales y las piedras preciosas, la sal, el ganado, el cacao, las plumas exóticas, pieles de animales, arroz, pimienta y otras especias originarias de Oriente. Bueno, ahí este primer informe para estar en tema. Y ahora, ¿quién nos visita, Cristian? El doctor Hernán Borisonic. Es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador de CONICET. Se desempeña como profesor de filosofía política en carreras de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de los libros Dinero Sagrado, Política, Economía y Sacralidad en Aristóteles y de soporte, el uso del dinero como material en las artes visuales. Hernán, bienvenido, muchas gracias. Gracias a Un ustedes. placer. Bueno, ¿por qué existe el dinero? La pregunta que hacíamos recién. Primero tenemos que tratar de dimensionar o explicar qué es el dinero. Es una unidad de medida, una forma de... Sí, ¿de qué? es una unidad de medida. No, veía el informe, sí, el dinero viene a reemplazar en algún punto el valor que se le da a las cosas. Decían, bueno, al principio había trueque, después hay dinero. También uno puede pensar un origen como anterior al trueque del dinero, que es la conmensurabilidad. Cada cosa puede ser reemplazada de alguna forma por otra, y el dinero viene a ponerle un número, ponerle una magnitud a ese valor que socialmente se le asignan las cosas. Ahora, antes que todo eso, el primer intercambio que hacen los hombres es con la naturaleza, con la divinidad se puede pensar también, es decir, algunas sociedades antiguas lo pensaban como divinidad. Bueno, entonces hay algo que se saca de la tierra, hay algo que se saca del mundo y se deja una constancia de ese intercambio. Claro. Entonces, cuando se quema un animal, se deja algo para los dioses, se deja un poco de la comida para la tierra, para la Pachamama, etcétera. Cualquier cultura tiene ese momento de evolución, de dejar constancia que algo se sacó del mundo. Esa es ya una primera forma de la función dineraria, de la función dinero. El dinero existe para mostrar la diferencia, para mostrar que hace falta el intercambio para continuar la vida. O sea, es que recién mientras veíamos el informe, enseguida saltó Carolina y dijo, claro, porque en el trueque te estafaban. No, bueno, no es que te estafaban, pero el trueque es difícil de medir cuánto vale cada cosa. Es decir, era más por la necesidad. Yo necesito esto que vos tenés, vos necesitas esto que yo tengo. Entonces lo intercambiamos. Pero por ahí no valían lo mismo, si uno tiene que... Bueno, por ahí el problema es ese, que cada vez había, en todo caso, que volver a decir cuánto medía cada cosa. Claro. En general uno puede decir, bueno, en realidad uno necesita más lo que no tiene que lo que tiene en sobrante. Por lo tanto, necesita más lo que al otro le sobra que lo que a uno mismo tiene. Y puede valorar más. En un momento, no sé, un vaso de agua en el desierto va a valer más que en una ciudad, digamos, ¿no? Entonces el trueque puede tener ese problema de, bueno, cada vez hay que reiniciar esa... Y además, pero además capaz que necesita algo... Apa. Creo que pensamos lo mismo. Capaz que yo hago un Tengo que trueque con encontrar vos, la persona claro, que necesite lo que yo tengo. Claro, ¿no? era Sería eso. Mira, eso. pensamos igual. Bueno, en una sociedad, digamos, uno puede pensar que va a haber distintas funciones cumplidas por distintas partes de la sociedad, que uno podría encontrar más o menos lo que esa sociedad produce para encontrar. El tema es ese, no tener que negociar cada vez cuántas vacas por un zapato, cuántos zapatos por una vaca, cuántos, etcétera, ¿no? Bueno, y el dinero, en algún punto, digamos, retomando esa función de relación con la sacralidad, con
la naturaleza, viene a reemplazar esa forma de trueque, pero ya basándose en eso que es la conmensurabilidad de las cosas que existen. Hernán, me parece, te pregunto, si el dinero es quizá el mayor acuerdo que tuvimos como humanos, porque el dinero la verdad no vale nada. Un billete de 500 pesos es un papel, o sea, no vale nada real. ¿Por qué vos estás de acuerdo conmigo en que eso significa mucho, si es simplemente un papel? Es un acuerdo enorme, entonces. Claro, es una convención social. La primera característica del dinero tal vez es ser una convención social. Hay una historia material del dinero que uno podría medir desde vacas hacia comida, metales preciosos, y finalmente aparecen papeles de cambio que representan en realidad en primer lugar algo que efectivamente existe. Un banco guarda el oro y te da un papel para que vos no andes por los caminos con oro, y en algún momento ese papel empieza a valer por sí solo. Es decir, es una convención social. Hay autores que se negaban en el Renacimiento a darle valor a esos papeles, precisamente porque pensaban que el oro o la plata tenían un valor en sí mismo que ese papel no tenía. Pero bueno, la sociedad, digamos, adoptó esa forma no física, sino más bien simbólica de dinero como convención que funciona a través de la sociedad. Hablábamos de bancos, ¿no? ¿Cuándo empezaron a funcionar los bancos? ¿Cuándo apareció el primer banco? Tenemos un informe y lo charlamos con Hernán. Mirá. La historia de los bancos se puede rastrear en las antiguas civilizaciones. Ya en el siglo XVIII a.C. hay registros que demuestran la existencia de préstamos en la antigua Babilonia realizados por los sacerdotes de los templos a los comerciantes. Más adelante, en la época romana, la mayoría de las actividades bancarias se llevaron a cabo por particulares y no por instituciones. Entre los siglos XI y XIII, la necesidad de transferir grandes sumas de dinero para financiar las cruzadas estimuló el surgimiento de la banca en Europa Occidental. Sin embargo, no fue hasta el año 1406 que apareció el primer banco moderno, fundado en la ciudad de Génova, Italia. Su nombre era Banco di San Giorgio. También durante el Renacimiento aparecieron otros bancos en las ciudades de Venecia, Pisa, Florencia y Génova. Pero fue recién en el siglo XX que la actividad bancaria y financiera adquirió las reglas que tiene hoy en día. Por ahí estaba el tema de los bancos. Hay muchas cuestiones para hablar con respecto al dinero. Decíamos, es una convención, obviamente, y debe tener un respaldo, porque ¿quién es el que emite ese billete? En este caso son los estados, los gobiernos, ¿verdad? Sí, al principio, sobre todo, el banco funcionaba con un respaldo. Es decir, el sistema bancario empezó muy simplemente, ¿no? Alguien guardaba el oro y daba ese papel para que alguien pueda viajar, por ejemplo. O servía de espacio de guardado, porque por alguna razón la persona no lo quería o no lo podía tener. Ahora, ni bien aparece ese sistema de guardado, bueno, en primer lugar se cobra algo, un pedazo de eso se cobra por sostener ese dinero por un tiempo, y por otro lado, por ese tiempo que la persona no lo va a usar, el banquero lo prestaba y lo presta. Por lo tanto, obtiene un interés. El sistema bancario, digamos, lo que hace es reproducir de algún modo el dinero. Por eso, en principio el respaldo estaba esa piedra que se multiplicaba y de alguna manera se contaba con que no se use durante algún tiempo. Ahora, hoy el sistema bancario es mucho más sofisticado y en realidad, bueno, no se podría pensar en un respaldo tan concreto como, por ejemplo, el oro en otros momentos, ¿no? Hoy en día los bancos crean dinero virtualmente. Es decir, el 90% de lo que hoy se considera dinero no es billete ni moneda. Son formas virtuales que circulan interbancariamente, que no vemos nunca en la calle, que no vemos nunca en nuestros bolsillos. Ahora, qué pena, ¿no? O sea, no la vemos. Esa es la conclusión, que ya podríamos ir anticipando. En el comienzo del dinero, digamos, ¿cada región tenía un billete distinto con un diferente valor o eso fue posterior? Bueno, ahí como estaría bueno separar la idea dinero como un concepto de la idea moneda como a lo que se usa, ¿no? El dinero es esta forma universal de representar valor en general, que puede ser, uno lo puede pensar como una función de cualquier sociedad humana. La moneda es una forma concreta de personificar al dinero, ¿no? de encarnar al dinero. Entonces, cada sociedad, bueno, concuerda en que algo ocupa ese espacio. Entonces, por supuesto, cada sociedad generó sus formas propias de dinero, ¿no? Por eso había en el medioevo muchísimas formas de dinero que se fueron unificando cuando los estados, bueno, ocupan la soberanía de esos territorios.
Estaba pensando, ¿no?, en el respaldo del billete, de la moneda, y cuán distinto es según dónde se emite, y el gobierno o el Estado o el país, ¿no? Porque el dólar tiene una fuerza que no tiene el peso. Por eso necesitamos demasiados pesos para llegar a un dólar en esta equivalencia, ¿no? Lo que se llama devaluación o depreciación de la propia moneda, que es un tema muy interesante, pero para 1, 2 o 3 programas incluso. Pero a propósito de esto, entra a tallar la economía, los economistas. Y Cristian, ¿con quién estuviste? Estuve con Daniel Heyman. Daniel es economista, lo encontré en las facultades de Ciencias Económicas de la UBA y nos explica acá algunos conceptos muy básicos y muy interesantes de la economía que nos van a ayudar con el desarrollo de este programa. Lo vemos. Bien, cuénteme, ¿qué es la inflación y cómo surge? Desde el punto de vista de la formación de precios específica, hay un impacto de costos, salarios, insumos, tarifas eventualmente, digamos. Hay un elemento de demanda. O sea, cuanto más se quiere un producto, más se lo compra. Más se lo compra, típicamente, digamos, los vendedores tienen posibilidad de aumentar los precios, o bien porque tienen que producir en condiciones menos simples, tienen que aumentar los costos, hay cuellos de botella en algún lado. Hay condiciones macroeconómicas que favorecen a los aumentos de precios, por ejemplo, devaluaciones del tipo de cambio, grandes aumentos de salarios, aumentos de márgenes incluso, digamos. ¿Qué es ese aumento de márgenes? Y el margen es el diferencial que las firmas cargan sobre los costos al fijar los precios. ¿Y la deflación? ¿Qué es? Deflación es exactamente lo contrario de inflación, o sea, una baja generalizada de precios, por ejemplo. ¿Cuál es la complicación de eso, la deflación? La complicación son, digamos, yo diría 2 cosas. La primera es que está asociada típicamente con recesiones grandes. Digamos, porque en realidad los precios bajan porque no se vende. Claro. El salario baja porque hay mucho desempleo. Y segundo, hay un efecto que además potencialmente agrava la recesión. Fíjate, si los precios caen, los deudores tienen que pagar más en términos reales. Suponete que vos tenés una deuda de 100 pesos. Sí. Tu salario cae. Claro. Si tu salario cae, tenés que poner más horas de trabajo para pagar la deuda. Claro. O sea que, y eso te pone en problemas para pagar la deuda, y en ese caso por ahí vos no pagas la deuda y eso genera crisis en el sistema de crédito, ¿entendés? Si esto es general. La inflación no es una cosa, digamos, para tomar a la ligera tampoco, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor. Inflación y deflación en todo tiene un porqué. Bueno, ahí estábamos. Sí, Connie, ¿qué querías preguntar? Sí, Hernán, yo me acuerdo cuando era chiquita que pasamos de tener australes a pesos. ¿Por qué si cambian los billetes? Bueno, esas son decisiones de los estados, de las naciones, en relación con la economía. Germán decía, bueno, el respaldo hoy es distinto que el respaldo hace muchos siglos. Sí, el respaldo hoy tiene más que ver con la economía, con la credibilidad que tenga un Estado en el entorno internacional. Bueno, cuando la credibilidad baja mucho, de repente hace falta devaluar demasiado y se cambian a veces formas, eso te lo puede contestar mucho mejor un economista, pero digamos, se cambian las formas, las denominaciones, bueno, por cuestiones de comodidad, por cuestiones macroeconómicas, son denominaciones, digamos. Recordá que nosotros teníamos un billete de 1 millón de pesos. Es decir, tenés que ir cambiando porque si no quedás totalmente desfasado, ¿no? Claro. Bueno, en Alemania en un momento llevaban plata con carretilla para comprar 1 kilo de pan. Era demasiados billetes que hacían falta para no devaluar, entonces decidieron cambiar la moneda en algún momento. Claro. O los famosos patacones. Yo lo quería preguntar. Sí, bueno, en un momento tuvimos varias monedas nosotros. Sí, las crisis también generan esta situación. Hasta volvió el trueque en un momento en la Argentina, sí, en situaciones de crisis. Parecía que hubiéramos vuelto en no sé, décadas atrás, cientos de años. Sí, ¿qué ibas a decir? Quería preguntarte acerca de el nuevo dinero, como es el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es la convención? ¿Cómo se generan ese dinero virtual? Bueno, el Bitcoin es bastante novedoso en ese sentido porque es un dinero que está por fuera de cualquier nación, no tiene respaldo de ningún Estado. Eso es algo que hoy en día no existía, no venía existiendo. Es un dinero que se genera a través de un sistema teóricamente objetivo, que es la cantidad de horas que pasa una computadora resolviendo ecuaciones en Internet, digamos. Eso se llama minar, como minas. Entonces, a partir de una cantidad de tiempo pasado en Internet resolviendo ecuaciones, se genera una
un Bitcoin, una unidad de Bitcoin. El tema es que, bueno, esa cantidad es finita, es decir, va a haber un momento donde no va a haber más Bitcoin y cada vez es más difícil, lleva más tiempo conseguir esos billetes, esa denominación, esa unidad. Entonces sí, es una forma, digamos, revolucionaria en el sentido que permite una serie de intercambios por fuera de los controles estatales. Por eso se usan es un billete anónimo, es un billete que se puede usar para cualquier cosa, por fuera de cualquier estado, de cualquier norma estatal. Hernán, tengo que hacer, ¿Sí? una pregunta que es bastante compleja. ¿Por qué nos da vergüenza hablar de dinero? Porque, por ejemplo, yo digo, Cris, ¿cuánto ganas? No te puedo. Y agarra como una cosita y digo, ¿por qué? El dinero es una representación en primer lugar, es decir, aparece en la humanidad como un medio. Ahora, el dinero en algún momento se va convirtiendo en fin de las acciones, ¿no? Muchos vivimos a veces por momentos en función del dinero, no usando el dinero como medio, sino como fin de nuestras acciones. Tanto Aristóteles en la antigüedad como la Iglesia en el medioevo criticaban esa función acumulativa, digamos, ¿no? Bueno, me parece que hay algo de la moral que queda, digamos, que arrastra ese prejuicio antifinalista. Es decir, pensar el dinero como medio y no como fin nos da un poco de vergüenza porque es antisocial, ¿no? ¿Y hay algún lugar en este planeta que no tenga dinero? Sí, yo conozco. Acá es la billetera. La billetera de Cristian seguro. La billetera. ¿Sabes qué? Perdón, No, pero yo fui a Auroville en India. Es un lugar que está en el medio de India, que en realidad no es que pertenece a India, sino que va gente de todo el mundo, que no hay ni religión, ni política, ni dinero, y cada uno va y colabora y es como un trueque, y así viven. Es increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Una semana. Ah, bueno. Pero fue bien. con un Bastante tour. fuiste, una No, semanita pero te quedaste. Sí, pero querías aprovechar, ¿no? Acá no hay guita, dijo, bueno, me quedo acá. vivo. Sí, no voy a tener que gastar un sope. No, le dijeron. Perfecto. Bueno, a propósito del dinero, por supuesto, de los estados, del respaldo, estuvo en la casa... Estuve en la Casa de la Moneda, sí, fui a hablar con Diego Oller, que es el coordinador de producción de medios de pago. Él me explicó cómo se hace el dinero. Hay un museo que pueden ir a ver, si quieren, también a este lugar. Y me explicó también todos los medios de seguridad. Mirá. Diego, ¿qué es la Casa de la Moneda? La Casa de Moneda generalmente se la conoce por ahí su producción de billetes y monedas, quizás es lo más emblemático que tiene, pero no es la único que producimos. Producimos las patentes de autos que ustedes ven a cotidiano, los pasaportes, estampillas de cigarrillo, estampillas de aduana. Casa de Moneda es la gran imprenta o la imprenta de seguridad que el Estado posee hace 142 años. Contame cómo es el proceso de hacer billetes. Los billetes, el Banco Central nos emite una requisitoria sobre, en función de su base monetaria y lo que quiera emitir o producir para lo que son nuestras propiedades. Es decir, nosotros solo producimos unidades gráficas, se convierte en billete una vez que el Banco Central lo emite al público. Nosotros compramos, adquirimos papel en blanco con ciertas medidas de seguridad, el hilo multitonal que ustedes ven, la marca de agua, esos son papeles de seguridad que nosotros adquirimos y a partir de ahí empiezan los procesos gráficos que llevan hasta la pieza final numerada, cortada y entregada al Banco Central. ¿Y en el caso de las monedas? En el caso de las monedas sigue los mismos patrones que el billete, es decir, nosotros adquirimos un cospel metálico, monometálico o la composición que el Banco Central disponga en sus monedas de circulación, procedemos a acuñarla y lo ponemos a disposición del Banco Central en función de la política monetaria o la base monetaria como la expanda, pone las monedas en público. ¿Y quién determina cómo va a ser el billete o la moneda? El Banco Central, en su departamento de diseño, diseña una pieza gráfica como pretende que esto sea. Nos emite estos archivos simples de diseño y nosotros a partir de eso empezamos un trabajo de investigación y desarrollo de medidas de seguridad y cuestiones productivas para que eso se transforme. Hablabas de medidas de seguridad, contame las que se pueden contar. No, bueno, las de público que podemos ver, si uno ve un billete a trasluz puede ver una marca de agua, puede ver el hilo que va cambiando de color, depende de su denominación, puede ver las impresiones al tacto, que nosotros llamamos las impresiones calcográficas, que tienen cierta rugosidad, y la tinta ópticamente variable que va cambiando de color. ¿Y cómo se distribuye al país? Eso el Banco Central lo que hace es, una vez que nosotros entregamos las piezas físicas y dispone su puesta en circulación, tiene o tesoros regionales,
que lo hace a través en distintas regiones del país o a través de los grandes bancos pagadores, como le llamamos nosotros, y le entrega el dinero físico mediante transporte caudal y transporte seguro a todo el público en general. Gracias, Diego. Muchas gracias. La Casa de la Moneda en todo tiene un porqué. Bueno, ahí lo veíamos y hablaban del diseño. En un ratito vamos a hablar de un billete argentino premiado a propósito del diseño, pero eso será en el próximo bloque. Vamos a sumar ahora a otro especialista para seguir hablando del dinero. ¿Quién viene, Connie? El licenciado Federico de Ansó. Es licenciado en Economía Social de la Universidad del Museo Social Argentino. Es coleccionista e investigador numismático y anticuario. Es socio del Centro Numismático Buenos Aires y es historiador. Bienvenido, muchas gracias. Federico, en un ratito, como es coleccionista, nos trajo algunas cosas para ir viendo y para tener un poco de noción exacta con respecto a billetes, monedas antiguas también, ¿no? Formas de pago. Pero participó, estaba escuchando a Hernán, estamos hablando del dinero y también quiero la reflexión, ¿no? La pregunta en general es ¿por qué existe el dinero? Bueno, en años es larguísima la historia, porque si reflexionamos rápidamente que hay constancias de estudios muy modernos de que el ser humano está de hace 200.000 años en la Tierra, la Eva mitocondrial, como se la denomina, ubicada en África hace ese tiempo, y sin embargo pasarán decenas de miles de años hasta que aparezca el dinero. ¿Y cuándo va a aparecer el dinero? Cuando las tribus nómades, que eran cazadoras y recolectoras, pero que iban permanentemente cambiando hasta cuando se agotaba, o pescadores inclusive, ¿no? Pero cuando se agotaba la existencia, tenían que seguir nómades. Cuando pueden asentarse definitivamente, entonces se transforman en agricultores y ganaderos. Y ahí comienzan producciones de mayor cantidad con respecto a la población. Y comienzan a tener excedentes. Cuando tienen excedentes, tienen que ubicarlos y para eso los utilizan en el trueque, en el cambio. Sean cabezas de ganado o granos de trigo, de cebada u otros productos. Y asimismo, entonces decíamos, pasarán muchísimos años hasta que las primeras civilizaciones en forma simultánea den, tanto en China como en la Mesopotamia, es decir, las culturas de Babilonia, Caldea, Siria y demás, en Antiguo Egipto, van dando lugar a formas monetarias sin que exista la moneda. Entonces se paga con granos de trigo o de cebada, con cabezas de ganado o con plata al peso. Y se pasan 1000 años o miles de años en estos mecanismos laboriosos, costosos, donde tienen que tener balanzas de mayor precisión, claro, etcétera, para poder intercambiar correctamente. Hasta que 700 años, digamos, en el siglo VII, antes de nuestra era, alrededor del 650 para ser más precisos, aparece explícitamente la moneda tal y como la conocemos hoy, como instrumento metálico, creado y diseñado por el hombre con ese objeto de actuar como instrumento de pago, y con diversos metales que pueden ser oro, plata, cobre. Claro, pero en ese momento la moneda ya tenía un valor específico en sí mismo, porque era un metal precioso. Tal cual, ahí tú dices algo muy importante, que es el valor intrínseco, claro, que le da aval a esa moneda por su propio peso. Por eso que el Estado es el que interviene para poner un sello que garantice la ley, como se llama, es decir, la cantidad de metal puro o de determinada calidad que existe en esa moneda y su peso. De tal manera que eso garantiza que el trato sea equitativo y que las monedas tengan validez. No pasa lo mismo cuando aparece el billete. Mucho después. El billete en sí mismo no tiene valor. Claro, y hay algún otro tipo de monedas que se llaman fiduciarias. ¿Por qué? Porque solo son motivo de tener confianza. Y a veces se pierda y entonces aparecen las inflaciones o las hiperinflaciones, que son críticas, que después, si tenemos tiempo, haremos un comentario adicional. Sí, por supuesto, claro que tenemos tiempo. Lo vamos a hacer después de la pausa y nos vamos a ir con una pregunta. Antes, como siempre, la posibilidad de las redes sociales. Sí, es la que tenías que hacer, sí. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. La pregunta, y volvemos enseguida, es la siguiente. ¿Quién fue el autor del libro El Capital? ¿Karl Marx, Friedrich Engels o Lenin?